Palabras más, palabras menos. Radio Caracas Radio, lo mejor este miércoles 16 de enero del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv, en señal abierta en Caracas 750 AM en su dial, en Ciudad Guayana Eléctrica 97.7 FM. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir durante la mañana de hoy. Ayer, en la sesión del Parlamento venezolano, la Asamblea Nacional, lo destaca el Nacional en versión electrónica, declara usurpador a Maduro y pide no reconocer su mandato. Sobre este tema hay gran expectativa en la comunidad internacional. Escuchábamos anteayer una entrevista de la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, advirtiendo que están a la espera justamente de la decisión que tome el Parlamento para ellos actuar en consecuencia, más allá de la posición que ya ha asumido el gobierno del país vecino. Tomará medidas para realizar elecciones en el menor tiempo posible. Ayer trascendía información extraoficial que publicaba la cadena CNN, que la Casa Blanca está evaluando la posibilidad de reconocer al diputado Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. Dice el Nacional, el Poder Legislativo consideró jurídicamente ineficaz la situación de facto del gobernante y advirtió que los supuestos actos emanados del Ejecutivo son nulos. Aprobó decreto para otorgar amnistía y garantías constitucionales a militares y civiles que contribuyan a la defensa de la Constitución. Sobre este tema también se ha abierto una discusión. Organizaciones no gubernamentales advierten acerca de la necesidad de no permitir la impunidad en el caso concreto de la violación a derechos humanos en el marco de esto de la amnistía. Dice el Nacional, este Parlamento asume las competencias para que le da la Constitución en su artículo 233, 333 y 350, que permiten avanzar en el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres. Esto lo dijo el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Lo cierto es que el artículo 233 es absolutamente claro. Le corresponde a una situación como la que vivimos al presidente de la Asamblea Nacional asumir una responsabilidad, una cantidad de competencias. Él, en un artículo de Washington Post, yo no sé si esto tiene que ver con lo que analiza el gobierno norteamericano, pero en todo caso, él, en un artículo de opinión ayer, decía: Maduro es un usurpador, es hora de restablecer la democracia, y dejaba en negro sobre blanco, muy clara su posición. Hablo del diputado Juan Guaidó. Él hablaba del artículo 233, en el cual se establece que ante la ausencia absoluta del presidente de la República, como en efecto la hay al no haber presidente electo y al haber culminado el mandato constitucional, es el presidente de la Asamblea Nacional quien debe ocupar el cargo y convocar elecciones para elegir un nuevo presidente. Esto es un país democrático. Sería fácil, estoy leyendo su artículo, con tan solo invocar la Constitución, pero en Venezuela no lo es. Y más adelante entiendo, según este artículo, insistimos, que deja clara su posición. En mi condición de presidente de la Asamblea Nacional estoy plenamente facultado y dispuesto a asumir la presidencia de la República de manera interina con el fin de convocar elecciones libres. Con la unificación de la Asamblea Nacional, la Fuerza Armada del Pueblo venezolano, e inclusive quienes sostienen la dictadura, podremos materializar el mandato que nos da la Constitución. Y no sé si este mensaje a García es lo que ha tomado en consideración, entre otras cosas, o estaría tomando en consideración el gobierno norteamericano para evaluar la decisión de actuar en consecuencia. Apoyo externo, lo destaca el Nacional. La Casa Blanca respaldó la valiente decisión del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, de invocar el artículo de la Constitución que abre la puerta
a la convocatoria de nuevas elecciones, apoyamos a la Asamblea Nacional como la única entidad democrática y legítima de Venezuela. Esto lo señaló un portavoz, y más tarde el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, sostuvo conversación telefónica justamente con el presidente de la Asamblea Nacional, lo cual reflejó en sus redes sociales. Marcha oficialista, militantes del PSUV marchará el 23 de enero, el mismo día que la oposición convocó una movilización para rechazar el segundo mandato de Nicolás Maduro. El anuncio lo hizo Diosdado Cabello, quien aseguró, esto lo dice el Nacional, no hay forma ni manera de que la oposición pueda hacer un gobierno de transición. También se refirió al tema del manejo de la hacienda pública y las relaciones internacionales. Lo cierto es que, bueno, lo que está ocurriendo hoy ha sido decisión unilateral del Ejecutivo venezolano. Esto de meternos, y lo decíamos a título personal, en un callejón sin salida a todo el país y abrir o profundizar la crisis institucional. Sindicalistas advierten, y esto a propósito del telón de fondo de la crisis, que el alza del salario mínimo no va a detener las protestas. Ya lo comentamos, en la práctica estamos hablando de $6 mensuales. Yo creo que es el salario mínimo más bajo en el planeta. Puedo equivocarme. Esto utilizando como referencia hasta ayer el dólar paralelo. Nos acompaña, me dicen, Mauro Zambrano, del Sindicato de Hospitales y Clínicas. Lo tenemos en la línea telefónica. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Sí, buenos días. Gracias, María Alejandra. Saludos, los radioescuchas. Pues varios temas que discutir con nuestro invitado. Iniciaría conversación a partir de este tema del incremento de salario mínimo. El sector salud lleva meses en la calle protestando por los bajos salarios. No sé si ustedes se sienten reivindicados con este incremento, esta decisión de llevar el sueldo mínimo a 18.000 bolívares, que en la práctica y a la luz de la tasa del paralelo, bueno, son $6 mensuales. ¿Qué puede comentarnos? Sí, bueno, fíjate, de verdad nos podemos sentir reivindicados. Cada vez que suben el salario, nosotros los trabajadores sufrimos, porque además que vivimos sufriendo porque trabajamos 30 días o la mayoría de los días del mes, un mes, para simplemente recibir, como tú lo decías anteriormente, $6 al mes, que no alcanza ni siquiera para comer un día y ni para darle bienestar a nuestra familia. Hoy en día los trabajadores estamos sufriendo cada día más este desastre económico que el gobierno ha generado. De verdad que es triste y lamentable que nosotros los trabajadores hoy en día hayan hecho medidas económicas, han hecho de todo, pero sin embargo son medidas que quedan en el olvido porque no solucionan en el problema de la clase de trabajadores. Por ello, María Alejandra, que nosotros vamos a seguir en la calle. Hay una agenda, el día 17 vamos a estar en Carabobo, donde hay una asamblea de trabajadores. El día 22, todas las organizaciones sindicales que hacen bien en Caracas vamos a estar también en una asamblea. Estamos buscando el sitio, probablemente sea en Colegio de Ingenieros. El día 23 de enero es necesario decir que es el Día del Pueblo, es el día también de la clase trabajadora, de que todos debemos salir a protestar por el simple hecho de que hoy no tenemos cómo vivir, hoy no tenemos, no podemos tener un gobierno que siga con esta situación, no solo del salario, es un tema de que nosotros para ir a trabajar, mira, es difícil porque el transporte no lo hay. Cuando llegas a tu casa te encuentras que no tienes agua. Son muchas las cosas que el gobierno tiene responsabilidad, y es por eso que hoy nosotros tenemos que salir a la calle para exigir soluciones a nuestros problemas, soluciones a nuestros problemas, porque el gobierno, bueno, a pesar de que tiene más de 20 años, hay que seguirle exigiendo, y si el gobierno no puede, y nosotros nos encontramos en las calles cada día más, bueno, deberían de dejar su cargo porque es el deber ser. Pero sin embargo, bueno, nosotros convocamos para este 23 de enero con fuerza, estamos evaluando dónde nos vamos a concentrar nosotros, el sector laboral, para ejercer nuestros derechos a la protesta. Para el día 29 vamos a hacer una asamblea nacional de todos los dirigentes sindicales de todo el país, y el día 30 una gran marcha nacional por la contratación colectiva, porque también hay que decir que
se nos ha violentado la contratación colectiva como le da la gana, se nos las quitaron prácticamente. Fíjate que debo decirte que nosotros nos quitaron más de 7 cláusulas, por lo menos en el sector salud, de la contratación colectiva, y no ha sido, pues en este caso el gobierno no ha tomado reflexión ante esos casos. Además de ello, exigiéndole pues la bolsa CLAC, porque ante la crisis que hoy vivimos en el país, nosotros los trabajadores que estamos sufriendo, que estamos pasando hambre con nuestros salarios, es necesario también que ellos cumplan en una normativa laboral que se firmó anteriormente. Ellos dijeron que los trabajadores, salió Maduro y con el clavo obrero, pero es una gran mentira. Hoy los trabajadores no reciben, en este caso, la bolsa, y es una de las exigencias que también vamos a meter en estas peticiones. Además de ello, el tema de la inflación, que controlen la inflación, porque de verdad ya nosotros no aguantamos, María Alejandra, ya nosotros, es triste como ayer estaba en el hospital universitario de Caracas y madres me decían llorando que no tienen cómo alimentar a sus hijos, bueno, que ya no saben qué hacer, porque la gran verdad es que hoy nosotros los trabajadores no tenemos meses sin saber qué es carne ni pollo, solo comen o comemos, pues en este caso, arroz con frijoles y cosas, pero de resto, hasta plátano, pero de resto, de verdad que no estamos comiendo, pero no nos estamos alimentando. Y eso es una gran realidad que hoy vivimos los trabajadores en Venezuela, y es por eso que hoy llamamos a seguir protestando, a seguir en la calle, a que no desmayemos, porque simplemente la constancia y que cada día y la unión y que cada día seamos más en la calle es lo que va a hacer reflexionar, en este caso, al gobierno, y si no reflexiona, nosotros los trabajadores tomaremos el camino necesario para buscarle solución a esos problemas. Ahora, ¿quiere decir, señor Zambrano, que ustedes, digamos, no asumen la posición de la dirigencia de la Asamblea Nacional, producto de la crisis institucional que se ha profundizado a partir del 10 de enero? Es decir, ¿ustedes no consideran a Nicolás Maduro un usurpador? Mira, yo creo que entrar en ese tema es claro, ¿no? Para nosotros, el que está fuera de la Constitución, obviamente Maduro, durante mucho tiempo ha sido desconocido porque es un presidente que no soluciona los problemas, y para nosotros los trabajadores, quien nos quita el contrato colectivo, quien desconoce los sindicatos, ¿cómo nosotros reconocemos, pues en este caso, un presidente que hoy violenta todos los derechos? Él está fuera de la Constitución hace mucho, es por eso que los trabajadores, en más de un 90% tiene un rechazo inmenso, tanto en el sector público como en todos los sectores, porque ha destruido el país, y es una gran realidad. Para nosotros, más allá de una usurpación, nosotros lo que queremos es simplemente que se nos restablezcan nuestros derechos, porque el día de mañana, y nuestro apoyo pues a la Asamblea Nacional, que es legítima, o sea, el deber ser es que el presidente vaya a la Asamblea Nacional, como lo han hecho todos los presidentes. El único que se ha puesto a inventar que si constituyente, lo otro, y saltar, y Tribunal Supremo, ha sido Maduro, y no ha cumplido con la Constitución. Mi llamado es al presidente Maduro a que reconozca a la Asamblea Nacional, que votó por millones de personas, y que no puede ser que porque haya perdido pues y no sea de su tendencia política del PSUV, quiera aplastar, quiera acabar con todo, no reconocer nada, por el simple hecho de que actúan con hazaña, actúan con odio, y esa situación no puede seguir sucediendo en nuestro país. Hay que buscar soluciones concretas ante la situación de crisis que hoy vivimos los venezolanos, porque hoy lo que estamos pasando hambre somos los trabajadores, la gente de pie, los abuelitos que hacen cola durante muchísimas horas por buscar cualquier medicina y cualquier medicamento, y saludamos pues el hecho de que la Asamblea Nacional el día de ayer aprobado un acuerdo
para el ingreso de medicinas en nuestro país. Hay que buscar la manera de buscarle solución a los problemas de la gente, que hoy en día de verdad es algo que es impresionante, la magnitud de la crisis que hoy estamos viviendo los venezolanos, y que el gobierno se sumerge en un problema político y que, ya dijo que es presidente por 5 años, un presidente que no soluciona nada, un presidente que no reconocemos los venezolanos por el simple hecho de que, no soluciona nada. Entonces, ¿cómo va a decir que yo soy un presidente, pero entonces a la vez no ejerce nada? Eso es algo que es contradictorio. Es por eso que los trabajadores llamamos este 23 de enero a que es un día del pueblo, es un día para la lucha, donde durante muchísimos años ha sido así, y no podemos abandonar la calle para exigir nuestras reivindicaciones salariales. Bueno, más allá que no solucione nada, señor Zambrano, es que la elección del 20 de mayo ha sido abiertamente cuestionada desde su convocatoria, es decir, la cantidad de irregularidades que denunciaron organizaciones no gubernamentales como el Observatorio Venezolano Electoral, la Unión Europea, los Estados Unidos, el Grupo de Lima, en fin, la comunidad internacional, que hoy día asume la posición que conocemos justamente por lo ocurrido con estos comicios que nadie reconoce, aparentemente uno de los únicos que ahora sí reconoce, aunque impugnaron esto ante el Tribunal Supremo de Justicia del señor Claudio Fermín, lo decimos con ironía. Pero en todo caso, señor Zambrano, también nos interesaba conocer su opinión antes de hacer la pausa sobre lo ocurrido en el Hospital Universitario de Caracas. Es decir, estamos hablando de la muerte de varios pacientes producto de una falla eléctrica. Nadie asume responsabilidad, esto es delito, como lo denunciaban médicos, incluso enfermeras, trabajadores. Si me permite, creo que tenemos el sonido, Jackson, de uno de los representantes de los médicos. No, me parece que no lo tienes, ya sí lo tenemos, ok. Vamos a reponer esta declaración. Ellos ofrecían, asumían posición justamente a propósito de lo ocurrido en el hospital universitario, y vamos a reponer declaración concretamente de este médico. Él se hacía eco de las denuncias y pedía una averiguación exhaustiva sobre lo que ha ocurrido. Se trata de Carlos Prosperi. Lo escuchamos y yo quisiera su reacción, señor Zambrano. Yo le hago un llamado a la Asamblea Nacional y le digo, como decía mi compañera, la licenciada Ana Rosario Contreras, a que haga una investigación seria y justa sobre los hechos suscitados, sobre esas muertes de nuestros venezolanos. Pero también le hago un llamado a este fiscal, que pareciera que no le gusta defender el derecho del pueblo y de los ciudadanos, sino que más bien defiende el derecho y el puesto del presidente de la República. Yo le hago un llamado a que se cumpla el artículo 411 del Código Penal, que dice así: si una persona por negligencia le ocasiona la muerte a otra persona, eso es penado con prisión de 5 a 6 años. Entonces cumpla que este director ocasionó una negligencia en el Hospital Clínico Universitario, y extraoficialmente hay más de 8 muertos en este centro de salud. Bueno, este es el doctor Carlos Prosperi. Yo quisiera el comentario de Mauro Zambrano, que nos acompaña, y su reacción ante la posición que ha asumido el Ejecutivo Nacional. Dice que, que es un show lo del hospital, que fue producto del sabotaje, no han mostrado pruebas de absolutamente nada. ¿Qué puede comentarnos? Sí, mira, la situación del hospital universitario era bastante grave. Es una situación que viene pasando durante años, no solo en el hospital universitario, en los hospitales de Caracas, que las plantas eléctricas no funcionan. Mira, y se le había hecho la advertencia a las autoridades que no funcionaban las plantas eléctricas por falta de baterías y por falta de combustible. Bueno, ellos hicieron caso omiso a la situación, se pusieron en diciembre a gastar el dinero en garotas y en fiestas, cuando el hospital no funciona el rayos X, no funciona el tomógrafo, no funciona ni siquiera de 12 quirófanos, solo funciona uno, y eso ocasiona largas colas para los pacientes ser intervenidos quirúrgicamente. Y esa situación tanto de corrupción que se ha denunciado y que ha sido vista ante el mundo,
el gobierno no da respuesta, simplemente se realizó el apagón. En ese apagón, lo que yo sé, fueron 2 muertos como cifras oficiales, y uno que murió a las 5:30 de la mañana luego del apagón. Y bueno, mira, y eso es responsabilidad del gobierno, o sea, eso es responsabilidad del director Fernando Alvarado, que bueno, hasta hace poco era el director y fue destituido por la situación que se vive en el centro de salud. Pero es que esto va más allá de una destitución. Aquí hay que otorgar responsabilidades, porque también lo que vemos es que ahora todo es un saboteo. Hasta el presidente Maduro cayó y dijo que no, que prácticamente era un saboteo. Ajá, pero ¿dónde están los responsables del saboteo? Que según ellos dicen, ellos saben que tienen responsabilidad y que había una falta de que no había mantenimiento en las plantas eléctricas. Esos sí son los responsables. Eso que no le hicieron mantenimiento a la directiva y que se gastaron los reales en fiestas, esos son los que deben de pagar. Pero entonces, para tapar el sol con un dedo, quieren echarle la culpa siempre o desviar la culpa. De verdad que esta situación, mientras siga así, no va a haber soluciones concretas. Entonces nuestro llamado es a que en los centros de salud se doten de medicina, que hoy hay más de un 90%, que se arreglen los equipos médicos, que busquen la manera de solucionar esa situación que hoy en día en los centros de salud no existe, sino que no tenemos salario, que no tenemos ni siquiera cómo trabajar a los trabajadores, porque ni insumos de limpieza hay, ni para hacer mantenimiento de herramientas de trabajo tampoco hay. Es decir, no tenemos nada, prácticamente trabajamos con el recurso humano, o sea, lo que nosotros por humanidad atendemos al paciente con lo que tengamos, y esa situación la sabe el gobierno y no le ha buscado solución. Mira, nosotros seguiremos en la calle y es por eso que llamamos a todas esas acciones que te nombré anteriormente. No vamos a dejar la calle, vamos a seguir en la calle hasta lograr justicia, que es lo que hoy clama todos los trabajadores venezolanos y el pueblo de Venezuela, que se haga justicia ante la situación de crisis y de inhumanidad que estamos viviendo, tanto los trabajadores como la gente. Gracias, señor Mauro Zambrano, por atendernos, acompañarnos, los sindicatos de hospitales y clínicas, expresando opinión acerca de todos estos temas, el telón de fondo de la crisis, la marcha convocada el 23 de enero y lo ocurrido en el Hospital Universitario de Caracas. Es un escándalo en cualquier país del mundo. Bueno, no solo habrían destituido a los responsables, los habrían sometido a la justicia. Decíamos que raya prácticamente en delito de lesa humanidad y lamentablemente no es una excepción. En el Zulia, ayer comentábamos con ustedes, periodistas como Lenín Danieri, vienen denunciando esta situación que ocurre permanentemente por las fallas en el sistema eléctrico, no precisamente por falta de recursos. Más de $1 millón de dólares manejó esta administración y un funcionario recientemente en los Estados Unidos, Alejandro Andrade, reconoció haber recibido solo él $1.000 millones en sobornos, para que ustedes se hagan una idea. Vamos a la pausa, al resto venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Eres pintor, escultor, tallas en madera o te dedicas a las artes plásticas? En Ávila Gallery recibimos tu obra y le damos el trato que te mereces. Estamos en el lobby del Hotel Ávila de San Bernardino. Síguenos por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno.
Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y decíamos al inicio que la Asamblea Nacional declaró como usurpador a Nicolás Maduro. Además pidió no reconocer su mandato. En este acuerdo concreto, la fracción 16 de julio, entendemos, se abstuvo, aunque tuvo participación ayer durante la sesión. El jefe de la fracción, el diputado Viallo Pilieri, nos acompaña. Gracias por atendernos. Muy buenos días. María Alejandra, buenos días. Un placer saludarte a ti y a tus muchos oyentes. Un gusto conversar con usted, diputado. ¿Por qué se abstuvieron? Me corregirá si me equivoco, al menos eso dijeron desde otras organizaciones de la oposición. El caso concreto de este acuerdo que declara la usurpación del cargo de la presidencia. Lo escuchamos. Es importante, María Alejandra, que le hablemos al país con la verdad, con la verdad. Y por supuesto que Maduro es un usurpador. Nosotros somos de los primeros que enarbolamos la bandera de la vacante constitucional. Fuimos de los primeros que hablamos del 233, cuando por cierto muchos aún no nos comprendían y muchos creían que estábamos tomando un camino incorrecto. Gracias a Dios, hoy todo el mundo está de acuerdo con el 233. Eso del tema de la usurpación no hay lugar a duda. Nuestro derecho de palabra ayer en voz de Juan Pablo García fue muy claro. Lo primero, la fracción 16 de julio respalda y apoya como presidente de la República encargado a Juan Guaidó. Eso no quedó duda en la intervención ni en todos nuestros actos. Lo otro que queda claro es que la fracción 16 de julio, desde el mismo instante que se comenzó a plantear el 233, lo asumió como bandera. Por lo tanto, esas tres cosas no pueden tener duda. ¿Por qué salvamos el voto en el acuerdo sobre usurpación? No por el tema de la usurpación, sino que ahí hay dos graves problemas medulares, dos graves problemas inconstitucionales en ese proyecto de acuerdo que ayer aprobaron. En el punto 2 y 3, y yo te invito, María Alejandra, e invito al país a que lo pueda revisar, porque ese es otro problema que tenemos en la Asamblea como problema de forma. Ahora nos acostumbramos a que nos entregan los proyectos de acuerdo 30 segundos antes de que se comiencen a debatir, y el país merece conocer el contenido y conocerlo a través de sus diputados. ¿Cuáles son los dos problemas de fondo medulares y por qué no aprobamos ese acuerdo? Porque en uno de los dos puntos intenta quitarle la facultad al presidente encargado y trasladarla al cuerpo, o sea, a toda la Asamblea, o sea, al cuerpo de 103 diputados. Y la Constitución es clara. El 233, que le da la facultad al presidente de la Asamblea Nacional cuando hay vacante absoluta de ser el presidente encargado, le da a él las facultades de presidente encargado, no al cuerpo, no a la plenaria de la Asamblea Nacional, y eso está así como se aprobó, y por eso no lo votamos. Y lo segundo, el tema electoral. Allí habla que el tema electoral va a empezar a impulsarse cuando cese la usurpación, y nosotros estamos convencidos que el tema electoral es clave, tener un CNE confiable, tener rectores electorales confiables, y se debe comenzar a trabajar de eso desde ahora, desde que tenemos presidente encargado, porque pareciera que algunos ven a Guaidó como presidente solo de la Asamblea y nosotros lo vemos como presidente encargado de la República. Ahí está lo medular del por qué nosotros nos abstuvimos de votar por los puntos 2 y 3 de ese acuerdo.
número 2, acuerda la Asamblea Nacional adoptar en el marco de la aplicación del artículo 233 las medidas que permitan restablecer las condiciones de integridad electoral para que una vez cesada la usurpación y conformado efectivamente un gobierno de transición, proceder a la convocatoria y celebración de elecciones libres y transparentes en el menor tiempo posible, conforme a lo previsto en la Constitución y demás leyes de la República y tratados aplicables. ¿Qué es lo que ustedes aquí están objetando? Una vez cese la usurpación, no, tenemos que trabajar desde ya. El tema de cambiar los rectores, el tema de la convocatoria, el tema de crear las condiciones no puede esperar el cese de las funciones del usurpador. Cuando el usurpador se vaya de Miraflores, tiene que ser desde ahora. Esa es nuestra diferencia medular en ese tema electoral. Y lo segundo, te invito a que también puedas leerlo, es que intenta que por legislación las facultades del Ejecutivo, en vez de pasarlas al presidente encargado de la República, las asuma la Asamblea Nacional como cuerpo, y eso es violatorio de la Constitución. El presidente encargado es Guaidó, no la Asamblea Nacional. Sí, bueno, yo creo que, es decir, el tercer punto dice aprobar en el marco legislativo para la transición política y económica, fijando las condiciones jurídicas que permitan iniciar un proceso progresivo y temporal de transición de la competencia del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo. Esto es lo que ustedes objetan. Efectivamente, supuesto. La Constitución es absolutamente clara, diputado. Ahí está muy claro. Las funciones se intenta que pasen al cuerpo legislativo, o sea, al cuerpo de los 102 diputados, de los 109 diputados o cuantos estén allí sesionando. No es al cuerpo que pasan las funciones del Ejecutivo de manera encargada, es al presidente de la República encargado, Juan Guaidó. Y como nosotros sí lo reconocemos como presidente encargado, sí queremos que él tenga una labor exitosa, nosotros estamos apegados a la Constitución y queremos que él salga bien parado de esto, porque si sale bien parado de esto, bien parada Venezuela. Y lo lógico también, María Alejandra, y lo propuso el compañero Juan Pablo García en su intervención, es que la primera sesión ordinaria, después de que Juan Guaidó asume en ese acto que hubo del Cabildo Abierto, el asumir las atribuciones de presidente de la República, como lo indica el 233, lo primero, lo lógico era que la Asamblea Nacional lo reconociera como presidente de la República. Eso hubiera sido un poderosísimo mensaje al país. Se hizo solamente en los discursos, pero no se coloca en el acuerdo. Nosotros hicimos también ese reclamo. Por lo tanto, repito, como nosotros sí reconocemos a Juan Guaidó como presidente encargado de la República, como sí queremos que se respete el 233 porque ha sido bandera de Venezuela y fue enarbolada por nosotros entre los primeros, como sí queremos que esto salga lo antes posible, nosotros teníamos que hacer las observaciones medulares que hicimos el día de ayer y por eso no podíamos votar algo que fuera inconstitucional. Ahora, diputado, con relación a la situación de la unidad, en el marco de esta crisis institucional que se ha profundizado a partir del 10 de enero, yo tengo que preguntarle, bueno, la Constitución es muy clara, es decir, quien asume, en caso de que se aplique formalmente el 233 es el presidente de la Asamblea Nacional, es decir, no puede, la presidencia del Ejecutivo no la pueden ejercer, todos los diputados. No puede ser una presidencia colectiva. Claro. Sí, no, o sea, la Constitución es absolutamente clara. Pero en todo caso, yo le pregunto esto sobre la unidad de criterio de la oposición, porque da la impresión que la comunidad internacional lo tiene absolutamente claro. Ayer trascendía, según la cadena CNN, que la Casa Blanca, el gobierno de los Estados Unidos está evaluando, reconocer justamente al presidente del Parlamento como sería el presidente legítimo de Venezuela, pero en todo caso quisiera su comentario porque estamos transitando momentos muy complejos, complicados en nuestro país. ¿Cuál es la situación de la unidad con relación a los retos que están por venir? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿qué responde usted a las amenazas que ya ha proferido Nicolás Maduro, el presidente de la Constituyente Comunal, por las acciones que van a emprender o que pretenden emprender contra ustedes? Lo escuchamos. Bueno, lo primero decirte que celebramos cualquier decisión de gobierno democrático que reconozca a Juan Guaidó como presidente encargado de la República. La celebramos. Y estoy seguro, María Alejandra, estoy convencido que cuanto más señales poderosas demos
como por ejemplo el que la Asamblea ayer en ese acuerdo hablara de Juan Guaidó como presidente encargado de la República, o que demos poderosas señales, como por ejemplo un acto formal sobre el tema de la presidencia, van a ser muchos más los países y las instituciones que van a seguir dándole un espaldarazo a Juan Guaidó. Esa ha sido siempre nuestra intención desde el primer momento y la vamos a sostener. Con respecto al tema de la unidad, nosotros valoramos la unidad no solamente de los partidos políticos, no solamente de las fracciones, la unidad de la gente, la unidad de los sectores, porque ya, si bien es cierto, la unidad es importante, más importante aún es tener la claridad. Y nosotros apostamos a que no nos equivoquemos. Tú hace un rato calificabas este momento como crucial, como histórico, como difícil, como complicado, sí. Y por eso no podemos andar con pasos en falso. Tenemos que apegarnos a lo constitucional y dar señales, dar simbologías que sean importantes, y nosotros venimos recomendando, haciendo sugerencias sobre eso en la mejor fe para que esto termine de la manera más adecuada posible, que sea con la salida definitiva de quien usurpa Miraflores, pero también para que se asuma lo antes posible las competencias del presidente. Y con respecto a las amenazas, estamos acostumbrados a eso. A Juan Guaidó, que sepa que no está solo, que cuenta con el país, que cuenta con los diputados de la Asamblea Nacional, que estamos claros, que cuenta con la fracción 16 de julio, y las amenazas contra nosotros, ya nosotros estamos acostumbrados a las mismas. Y si esto pasa porque nos cueste la vida, porque nos cueste la libertad, nosotros sabemos a lo que nos exponemos, y bien de Venezuela la pena de que tengamos que perder la vida o perder la libertad por ella. Diputado, a través del Twitter, Carmen Landaeta escribe lo siguiente: buenos días. Le leo textualmente: este señor jefe de la fracción 16 de julio, en primer lugar, debe dejar el yoísmo, dice la señora Carmen. En segundo lugar, no entiende la estrategia, pues como se ha dicho, el problema no es jurídico sino político. Si fuese jurídico no hubiese problema, se aplica la ley y ya. ¿Qué responde usted a este tipo de comentarios a través del Twitter? Yo primero respeto el comentario, yo siempre respeto mucho a quienes opinan. Primero, siempre hablamos en plural, yo nunca hablo en primera persona. Y si él hace un recuento sobre eso, se podrá dar cuenta. Y segundo, por supuesto que es político y es jurídico. Y por lo político hemos insistido en que, por ejemplo, ayer era el momento ideal para que en ese acuerdo estuviera el tema del reconocimiento a Juan Guaidó como presidente encargado de la República. Y segundo, porque hemos hablado de que es un tema político, la simbología, el tema de los símbolos es muy poderoso, y es muy poderoso un acto formal para que no quede duda sobre la presidencia de Juan Guaidó. Nosotros la tenemos clara, pero la simbología es muy poderosa para que se sigan sumando más actores internacionales y nacionales. Diputado, gracias por atendernos, acompañarnos. Era el diputado Viallo Pilieri, jefe de la fracción 16 de julio, expresando opinión acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas. ¿Por qué objetaron este acuerdo de usurpación ayer suscrito, aprobado en la Asamblea Nacional? Habrá que ver qué ocurre en los próximos días. De momento, la comunidad internacional muy activa, observando de cerca lo que está ocurriendo en nuestro país y esperando, como decía la vicepresidenta de Colombia, finalmente las resoluciones del Parlamento venezolano para asumir una posición definitiva en torno a la transición a la democracia en Venezuela. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Amores que matan. Niños sobreprotegidos. El nené está sudando, pero le pongo gorro y guantes.
El niño ya camina, pero lo mantenemos cargado en brazos o en coche la mayor parte del tiempo. Evitamos a toda costa que explore su ambiente porque se puede caer, puede lastimarse. Ya el niño tiene dientes para masticar, pero continuamos dándole sopitas para que no se canse masticando. Ya es capaz de vestirse, comer, asearse por sí solo y nos empeñamos en continuar vistiéndolo, dándole la comida y aseándolo nosotros. Permitimos que duerma en nuestra cama porque pobrecito, le da miedo la noche. Le llenamos el cuarto de todo cuanto sale en la televisión, sin tomar en cuenta si realmente el niño lo necesita o no. Terminamos haciéndole los trabajos y las tareas que le mandan en el colegio. En fin, decidimos y controlamos absolutamente todo lo relacionado con la vida de nuestros hijos, obviando sus opiniones, intereses, capacidades y deseos, porque pobrecito, él no sabe. ¿Sigo? Mejor no. Para la licenciada Irene Blanco de Velázquez, directora de unainfanciafeliz.com, actuamos con sobreprotección cuando le damos a nuestros hijos más de lo que ellos necesitan o cuando le damos lo que no nos están pidiendo. Al sobreproteger, no enseñamos a nuestros hijos a ser independientes porque necesitamos hacernos indispensables en sus vidas. Cuando actuamos de este modo equivocado, invitamos al niño a sentir confusión, inadecuación, minusvalía, inseguridad, baja estima, dependencia, temor, ya que el mensaje inconsciente que le grabamos al sobreprotegerlos es: no puedes valerte por ti mismo, no sabes hacer las cosas bien, me necesitas a mí para todo, yo sí soy capaz, yo sí puedo resolver tus problemas, tú no eres capaz, no eres inteligente, no eres creativo, dependes siempre de mí, no me superes. Dejar que se enfrente a las dificultades, adaptarse a un entorno que cambia constantemente y a desarrollar sus habilidades por sí solo, favorecer que aprenda a pensar, a asumir nuevos retos, a tomar la iniciativa y a adoptar sus primeras decisiones, no darle todo lo que pida o lo que tú como madre o padre crees que necesita, mostrarle el valor del esfuerzo y las enseñanzas que encierran las dificultades y la frustración, son algunas de las cosas que podemos hacer para transformar el amor que le damos a nuestros hijos en independencia, seguridad y libertad. Yo también lo haré. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado. Certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El coco te beneficia ya que es antidiabético, disminuye los triglicéridos, es antimicótico, bactericida, laxante, hepatoprotector, antiparasitario, previene la osteoporosis, exfoliante, fortalece el sistema inmunológico, reduce la presión arterial, nutritivo, energético, hidratante, remineralizante, refrescante, 100% natural, y el aceite te ayuda a la memoria. Pídelo en cualquiera de sus presentaciones y versiones en Coco Factory, en Valencia, Maracay, La Rosaleda, en San Antonio de los Altos y en Caracas, en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la bomba de combustible. Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Y ayer, además del acuerdo referido a la usurpación de funciones, también la Asamblea Nacional acordó
autorizar la ayuda humanitaria para atender la crisis social que sufre el pueblo venezolano. No es la primera vez que el Parlamento se pronuncia en esa dirección. Saben ustedes la posición del gobierno de negarlo todo hasta el final. A pesar de ello, ayer firmaron acuerdo con organizaciones como UNICEF. Para conversar acerca de estos temas nos acompaña el doctor Rafael Orihuela, exministro de Sanidad y Asistencia Social. Como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Pues mucho interés, doctor, de escuchar su opinión y análisis acerca de varios temas. Iniciaría a partir de lo que ha ocurrido con el tema de la ayuda humanitaria, la crisis que afecta a nuestro país, reconocida en pleno por Naciones Unidas, y esta decisión del gobierno, en extremis de firmar ahora sí, acuerdos de cooperación con UNICEF o incluso con la FAO. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, lo primero es que es lamentable haber esperado casi 3 años para reconocer y admitir la realidad, que hay una crisis muy profunda en materia de alimentos y en materia de salud en Venezuela. Lo segundo es que efectivamente el gobierno ahora, digamos, hace todo este juego de parecer que está aceptando las cosas, que va a firmar un convenio con la ONU y con la UNICEF y con unas organizaciones internacionales, pero lo que en la práctica ocurre y ya está pasando, fíjate, eso no es tanto, digamos, de opinión pública, pero el intento de ayuda de instituciones del exterior para Venezuela ya tiene como 2 o 3 años, y la oferta concreta de medicamentos, de alimentos, entonces estos dicen que sí, pero se hacen los locos. Y cuando viene un poco el momento concreto de la entrega de productos que está donando, por ejemplo, medicamentos antimaláricos, bueno, sencillamente lo que hacen es que los capturan, se los mantienen dentro de ellos mismos, hasta los venden incluso, y por supuesto, esos medicamentos, muchos de ellos se pierden. ¿Por qué? Porque tienen una fecha de vencimiento próxima. O sea que si ellos de verdad estuviesen dispuestos a aceptar la ayuda, esa ayuda completa, ¿verdad?, deberían entonces abrir los canales de recepción de la ayuda para que eso funcione a través de mecanismos que están, digamos, establecidos en Venezuela, las cadenas normales. Yo te diría que hay 3 grandes eventos allí. Uno, la cadena de farmacias en Venezuela, que son más o menos 4.200. Luego las casas parroquiales de las 2 grandes iglesias, que son cerca de 14.000, entre ambas. Más o menos hay un predominio en zonas marginales y en zonas, digamos, deprimidas de la economía, otro predominio más o menos urbano. O sea, hay cómo armar eso. El asunto es que vamos a ver qué van a hacer ahora con la oferta de ayuda, porque solamente están a nivel de oferta, no hay ninguna cosa concreta, y el hambre sigue y las enfermedades siguen. Ahora, ayer, doctor, en el marco de este acuerdo, la Asamblea Nacional pedía a la comunidad internacional que no permita que la ayuda humanitaria sea utilizada por el régimen que usurpa poder en Venezuela para los fines de control social y propaganda política. Conversando con la diputada Karin Salanova, ya recordaba el incidente de las vacunas. Un funcionario dijo que solo serían administradas aquellos que tuvieran carné de la patria, lo cual generó toda clase de reacciones. Yo que también quisiera su comentario en torno a este tema. Bueno, eso es un poco de tontería, entonces intentan acaparar las cosas, lo que te decía, intentan acaparar lo que se recibe, pero son tan ineficaces y tan inútiles que las cosas se le echan a perder, se le dañan o se le vencen en los depósitos. Ahora, ¿qué sentido tiene eso? Mira, ninguno. Eso son ganas de provocar una movilización que es muy costosa, porque es costosa traer de un país para otro país lo que fuere que vayas a traer, y que entonces eso se pierda en esos galpones. Recuerda que aquí han habido ya varios escándalos muy grandes. Uno fue cuando se detectó allí en eso que llaman San Josecito, acá en Anzoátegui, cerca de las bromas petroleras, que había un cementerio enorme de leche en polvo perdida porque se había vencido. Y luego tiene otro aquí en los Valles del Tuy, otro cementerio de medicamentos que los quemaron. O sea, eso no puede ser. Yo creo que la exigencia de transparencia en la materia que es, digamos, el uso adecuado de esas donaciones tiene que contemplar organizaciones llamadas no gubernamentales, que son muchas. Yo, si tú colocas eso allí, mira, vas a quedar hasta bien tú como gobierno, porque bueno, eres generoso, eres amplio, pero como todos lo hacen al revés, entonces esas ayudas que llegan se pierden, y te repito porque esto es muy importante, o las venden. Los medicamentos antimaláricos fueron objeto de intercambio de pepitas de oro, de dinero en Zulia y en el estado de Bolívar, lo que llegó allí como donación, que llegó hace más o menos como unos 9 o 10 meses atrás.
Bueno, doctor Orihuela, hay otro tema delicado que tiene que ver con lo ocurrido en el Hospital Universitario de Caracas. Decíamos que no es la excepción. En Zulia llevamos, yo le diría que meses, denunciando lo que está pasando producto de la emergencia o la crisis eléctrica. Vamos a reponer, si me permite, un extracto de lo que dijo Nicolás Maduro, la constituyente comunal, al respecto. Él calificaba esto de un show. Bueno, ese show dejó como resultado víctimas mortales. Lo escuchamos y yo quisiera su comentario al respecto. Creen que llegaron al poder político y se la pasan montando shows mediáticos, como el show muy doloroso del ataque al Hospital Clínico Universitario que desarrolló este grupo opositor. Sabotearon los sistemas de recarga y carga eléctricos, los desprendieron, se los llevaron para crear un show en los medios de comunicación internacional, a lo cual dirigen ellos toda su acción política. Todo lo que hacen lo dirigen a las cámaras internacionales para que salga en la prensa y televisión gringa, europea, mundial, y buscar entonces una escalada para una intervención de Venezuela. Doctor Orihuela, yo quisiera su comentario, porque si es un show, ¿a qué responde que destituyan a la directiva? ¿Qué puede comentarnos? Mire, yo estuve en ese hospital de director hace ya más de 25 años. Lo conozco bien por dentro y por fuera. Ese hospital está hecho un desastre, lo he dicho varias veces. Apenas hace unas 3 semanas allí murió quien fue su director, el doctor Francisco Hernández, que tuvo casi 3 meses allí metido con una infección que la agarró en el hospital y que por supuesto el hospital tenía ya 18 días sin agua. Eso es un escombro lamentable. Lo que dice Maduro, además de que es mentira, ¿verdad? Eso no tiene sustento posible. Porque en el hospital, se lo estamos diciendo desde hace más o menos 5 años, hay un estado terrible de alteración de cargas eléctricas por el crecimiento en aparatos, qué sé yo, computadoras, lo que tú quieras, que ha generado un estado de inestabilidad eléctrica permanente. Le hemos dicho, eso se les va a quemar, tengan cuidado. No hacen caso. Mira, lo que ocurre en el hospital, eso es verdaderamente lamentable. ¿Cómo haces tú para demostrar? Ok, vamos a suponer que es verdad que hay unos saboteadores que andan ocultos con unos antifaces y unas máscaras. Te doy este dato que es muy importante. El hospital ha crecido en recursos humanos, o sea, lo que son los empleados que son contratados casi todos, lo que llaman tercerizados. ¿Tú sabes para qué los emplean? En algo que llaman seguridad y defensa. Digamos, son espías, son sapos, son delatores, y eso está lleno de esa cantidad de ciudadanos indeseables del piso 12 a la planta baja y al sótano. O sea, que si es verdad que se le metió a alguien para robarse unos cables, eso es una tontería, eso son unos inútiles. Es como que yo me robo los cables de mi casa para sabotearme a mí mismo, ¿verdad? Entonces eso se cae por su propio peso. Lo que hay allí es una profunda descuido y desorden con el manejo del hospital como tal, los grandes servicios, agua, gases medicinales, electricidad, y eso le va a seguir ocurriendo porque no hay la forma de que lo resuelvan, porque además se mete dentro de la crisis generalizada del mundo de la electricidad. Las plantas no sirven, las plantas de tratamiento, las plantas estas de emergencia, tú las tienes ¿para qué? Bueno, para terapia intensiva de adultos, de niños, para sala de parto, para 5 o 6 sitios clave para la emergencia. Bueno, ahí hubo alrededor de 5, 6, 7 muertos. Todo muertes evitables porque se quedaron sin energía, se quedaron sin respirador, se quedaron sin que le metan una droga que necesitaba. Esa es la realidad. El otro cuento, el imperialismo mundial, eso es puro cuento de camino y pura mentira y puro invento y pura justificación de unos tipos que lo que han demostrado que son unos inútiles. Bueno, creo que es clarísimo el comentario del doctor Orihuela. Como siempre, gracias por atendernos, acompañarnos. Vamos a la pausa y ya venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
CAE Export es la empresa responsable de llevar tus envíos y cargas desde USA a Venezuela y Panamá, pero también de Panamá a Venezuela. CAE Export realiza este delicado trabajo con personal calificado y de vasta experiencia en el ramo de exportación, importación, empaque y despacho de mercancía. Para mayor información visita la página caexport.net, correo info@caexport.net, teléfono 0241-775-5575. CAE Export, déjalo todo en nuestras manos. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Se nos ha agotado el tiempo. Nos despedimos y lo hacemos en nombre de todo el equipo. Los dejamos con Golpe a Golpe. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. RCR